Hermanos, Dios los bendiga. Me atrevo a hablar de este tema, hermanos, porque realmente me tiene muy molesto cómo el mundo se ha formado una idea respecto al aspecto físico de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que vean, hermanos, la imagen que está en el video. Y de verdad, hermanos, yo quisiera entender de dónde carajos han sacado que Jesucristo tiene ese aspecto. Muchas veces, hermanos, las costumbres del mundo, nosotros las tomamos y creemos que eso es lo correcto. Pero ¿saben algo? Nadie sabe con exactitud qué aspecto físico tenía Jesús, ya que la Biblia no lo dice, hermanos. Esto muestra que su apariencia, pues, de cierta manera, no fue mencionada en la palabra de Dios. La Biblia nos revela precisamente ciertas cosas que nos hacen hacer una idea de cómo era Jesucristo, pero realmente no tenemos un aspecto exacto. No entiendo por qué hay otras religiones, por qué hay católicos que pintan a Jesucristo como esa imagen, como la imagen que está puesta en este video, hermanos. Hijos del diablo. ¿Cómo se les ocurre poner una imagen así? Este Jesucristo que se ve aquí, hermanos, está afeminado. Este Jesucristo, si le quitan la barba, es una mujer. ¿Por qué lo pintan de esa manera? ¿Por qué lo hacen de esa manera? Los artistas, los pintores, han dibujado a Jesucristo de esta manera. Hombres endemoniados. Porque ni siquiera se basan en la palabra de Dios, ni siquiera se basan en la Biblia para hacer la ilustración del Señor Jesucristo. Lo que yo les puedo decir, hermanos, es que los rasgos de Jesús, pues, como saben, Jesús era judío y probablemente heredó de su madre rasgos típicos de los semitas, hermanos. Por lo visto, y leyendo la palabra de Dios, pues él no tenía rasgos muy distintivos. No era alguien que deslumbrara con su apariencia. Pues, fíjense, en cierta ocasión logró viajar de Galilea a Jerusalén sin que nadie lo reconociera, hermanos. Y bueno, leyendo también nos damos cuenta que parece ser que tampoco era muy distinto de sus discípulos más cercanos, hermanos. Recuerden que Judas Iscariote tuvo que identificarlo cuando un grupo de gente armada vino a arrestarlo. ¿Se acuerdan del arresto cuando estaba Judas Iscariote? Y Judas lo que hizo fue darle un beso al Señor Jesucristo para que lo distinguieran de sus discípulos. Lo que nos da a entender, hermanos, que Jesucristo no tenía o no se distinguía tanto de sus discípulos en cuanto a apariencia, hermanos. Lo que nos da a entender que no era de apariencia tan llamativa. Vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Otra cosa, hermanos, y esto quiero que les quede bien claro a la gente católica. Católicos endemoniados, quiero que se den cuenta de una cosa. No es probable que Jesús llevara el cabello largo, hermanos. Para nada que es probable eso. Es más, de hecho, dudo bastante que llevara el cabello largo, hermanos. Ya que eso, en la palabra de Dios, dice que es una deshonra para el hombre. Y lo vamos a ver. Les invito a que abran su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 14. ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermanos? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Ustedes creen que al Señor Jesucristo, o que el Señor Jesucristo traía el cabello largo, hermanos? Hijos del diablo. De verdad, hermanos. Gente endemoniada que lo ha pintado como la imagen que estoy mostrando en el video. ¿De dónde carajos han sacado
esa imagen, hermanos. Aléjense, hermanos, de esas costumbres que no los llevan a nada bueno. Guíense de acuerdo a la palabra de Dios. No es probable que Jesús llevara el cabello largo. No tienen por qué pintarlo así, hermanos. Porque no sabemos con exactitud por qué lo pintan de esa manera. Y esto, hermanos, es principalmente para los católicos. ¿Qué dicen aquellas personas católicas que ven ese cuadro en las iglesias? Ay, Diosito, perdóname. Ay, Diosito. Hermanos, Él no es Dios. Él no es Jesucristo. Ese hombre que está pintado en el cuadro no es Jesucristo. Que se les quede bien grabados. Tal vez en algún momento alguien lo escuche y se dé cuenta de las barbaridades que está haciendo y del pecado que está cometiendo, porque eso es idolatría. Están idolatrando una imagen que ni siquiera es Jesucristo. Este muñeco peludo, afeminado, porque está afeminado. Si le quitan la barba es una mujer. No es Jesucristo, hermanos. Nadie sabe cómo era Jesucristo realmente. Pero nos podemos dar una idea. Y les puedo asegurar que ni siquiera tenía el cabello largo, hermanos. Guíense de acuerdo a la palabra de Dios. Gente del mundo, guíense de acuerdo a la palabra de Dios. Revise la Biblia, revise el Evangelio. Jesucristo no es como lo pinta esta imagen, este muñeco peludo, endemoniado. Podemos distinguir también, hermanos, que Jesús era un hombre fuerte. ¿Por qué? Porque él acostumbraba, hermanos, y lo hemos visto en sus evangelios, que pues caminaba muchísimos kilómetros en su ministerio, hermanos. Y fíjense, esto me parece que está ahí en el libro de San Lucas. 2 veces echó del templo a los que hacían negocios en él, hermano, volcando las mesas y sacando de ahí al ganado con un látigo. Yo considero que el Señor Jesucristo era un hombre fuerte. Lo repito, como tal, con exactitud no podemos distinguir la apariencia física del Señor Jesucristo, ni podemos saber cómo era realmente, pero nos podemos dar más o menos una idea, hermanos. En cuestión de sus expresiones faciales, Jesús, hermanos, fue cariñoso y compasivo. Claro, cuando Él aplicaba su ministerio y predicaba la palabra de Dios, Él era una persona muy rígida, muy recta. Predicaba la palabra de Dios de manera directa. Hay partes ahí en sus evangelios donde llamaba hipócritas a los hombres que cometían pecado. Entonces hablamos de que Jesucristo era un hombre rígido y que sí predicaba la palabra como tenía que predicarla. Pero era cariñoso y compasivo. No hay duda de que sus expresiones lo reflejaban, hermanos. Gente de toda clase lo buscaba para recibir consuelo y ayuda. Y también podemos ver que los niños se sentían a gusto a su lado, hermanos. En el libro de San Mateo, ahí podemos leer alguna parte de los niños donde, pues sí, podemos dar por entendido que los niños se sentían a gusto con él. Como se los repito, yo puedo asegurar que Jesús no era débil, sino fuerte y valiente, hermanos. Porque fíjense que a pesar de que lo iban a arrestar, a pesar de estar delante de ese grupo armado, él se identificó con valor. Yo estoy seguro, hermanos, que Jesús tenía una buena condición física, porque su trabajo de carpintero requería esfuerzo físico. Estoy seguro, hermanos, que Jesucristo tenía una buena condición física. Yo a veces me pregunto, hermanos, ¿por qué necesitó Jesús ayuda para cargar con el madero del tormento? Pero créanme, muchos han de decir, bueno, si era fuerte, ¿por qué necesitó que le ayudaran con la cruz? Pero saben, yo creo que en ese momento, pues su cuerpo ya estaba muy debilitado, hermanos. Fíjense, ese día no durmió toda la noche. Y luego todo el sufrimiento emocional con el que estaba pasando, hermanos. Imaginen cómo se encontraban. Yo creo que por esa razón, pues él ya prácticamente no podía levantar la cruz. Además de que pues, los judíos lo maltrataron durante la noche.
y los romanos durante la mañana. Entonces, todo esto yo creo que aceleró eso, la debilidad, ¿no? Y fíjense, pero fíjense, hermanos, deben comprender, gente católica, gente de otras religiones, que utilizan esta imagen, que utilizan este muñeco peludo, el demoniado, del diablo, para distinguir a Jesús, están en un completo error, hermanos. Y están cometiendo idolatría, que también es un pecado. Hay unos que creen que Jesús siempre estaba triste y melancólico. La verdad, hermanos, Jesús emitió a la perfección las cualidades de su Padre Celestial, las cualidades de Jehová nuestro Padre, a quien la Biblia llama el Dios feliz. De hecho, Jesús enseñó a los demás cómo pueden ser felices, hermanos. También ahí en el libro en sus evangelios, en San Mateo, en San Lucas, podemos ver partes donde menciona a Jesucristo cómo deben ser felices. Por eso es lógico, hermanos, concluir que las expresiones faciales de Jesús a menudo reflejaban felicidad. Pero no por eso, hermanos, van a ser un muñeco afeminado, peludo, endemoniado, y van a decir que ese es Jesucristo. Católicos están cometiendo pecado. Padrecitos de las iglesias, que tienen en sus iglesias estos cuadros, estas imágenes, hermanos, aún están a tiempo de quitar toda esa basura de sus iglesias, que es pecado. Quiten este muñeco peludo, endemoniado, afeminado, que parece mujer. Jesucristo no es este muñeco. Que les quede bien claro, hermanos. No dejen que el diablo los manipule. Jesucristo no es este muñeco. Revisen su evangelio. Padrecitos de las iglesias, revisen su evangelio. Revisen la palabra de Dios. Estúdienla, escudriñenla y dense cuenta del error que están cometiendo. Que Dios los bendiga.